Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Un gusto saludar a nuestro público que se encuentra ya conectado en nuestras transmisiones simultáneas, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Pues como verán, vamos a dar continuidad a nuestra Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México, Rafael Tovar y de Teresa, nuestro ciclo anual pues correspondiente al año 2024. Y como ven, pues vamos a tener el tema lexicografía mexicana, el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina de 1555 y el vocabulario en lengua michoacana de 1559. Pues hoy tenemos el gusto de contar para esta sesión con la participación del doctor Rodrigo Martínez Barax, quien les voy a leer una breve semblanza. Él es miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sitial número 2 desde el año 2015. Actualmente es secretario de la mesa directiva de nuestra academia, director en Historia y Etnohistoria doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, también de Lina, profesor en la ENA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sus principales líneas de investigación son Michoacán en el siglo XVI, orígenes del culto mariano en México, la conquista de México, historiografía lingüística y bibliográfica. Y pues sin más, yo le voy a dejar los micrófonos al doctor Martínez Barax para que nos dicte su conferencia de esta tarde. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias por tu presentación y muchas gracias a todos los que están aquí oyendo, participando en este eh, ciclo Patrimonio Histórico Cultural Rafael Tovar y Teresa. Yo conocí personalmente a Rafael Tovar y a su hermano Guillermo, y muy importante historiador, y por el apoyo que nos dio le dedicamos este ciclo por el apoyo al patrimonio cultural. Y en este tema del patrimonio cultural, el patrimonio lingüístico es particularmente importante, el patrimonio bibliográfico de México es particularmente importante y el patrimonio de los libros bibliográfico sobre las lenguas es doblemente importante porque en él se conjugan ambas corrientes. Y este es un tema, como se habrán fijado, en el que a mí me ha tocado escarbar un poquito en estos ciclos de nuestra Academia Mexicana de la Historia alrededor del patrimonio lingüístico, el patrimonio bibliográfico, náhuatl, las lenguas indígenas, la lengua mexicana, la lengua michoacana. Entonces, el tema que quería pues tocar un poco, apenas abordar un poco, porque es un tema, se van a dar cuenta ustedes que requiere mucha investigación y que apenas voy a plantear algunas temáticas en relación al nacimiento de la lexicografía mexicana, los dos primeros vocabularios que se hacen en América, vocabularios en lenguas indígenas, pero vocabularios en general, pues son los vocabularios de Fray Alonso de Molina y de Fray Maturino Gilberti, ambos franciscanos, el primer vocabulario de Fray Alonso de Molina, el vocabulario en la lengua de castellana y mexicana de 1555, y el primer vocabulario en lengua michoacana, tarasca o purépecha, como a veces se le dice también, es el vocabulario en la lengua de Michoacán de Fray Maturino Gilberti de 4 años después, de 1559. Sobre estos, alrededor de estos dos primeros vocabularios, su importancia, la manera en que fueron hechos, algunas de las cosas que se investigan en relación a ellos, quisiera platicarles. Pues voy leyéndoles de una vez unas líneas que fui preparando para esta plática. Ante la imposibilidad de evangelizar en español a los millones de habitantes nativos de la Nueva España, los primeros frailes que llegaron a la Nueva España en 1523 y en 1524 tomaron la decisión de aprender sus lenguas, que eran muchas, una verdadera Babel, como dice Ascensión Hernández, por lo que empezaron por las más generales. En primer lugar, por la lengua mexicana,
el náhuatl, que era la lengua franca de buena parte de Mesoamérica. Desde su llegada en 1523, los primeros tres franciscanos flamencos, Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto y el lego Fray Pedro de Gante, establecieron en la antigua capital de Texcoco una escuela para niños indios nobles, en la que al mismo tiempo que enseñaban español a los indios, aprendían de ellos la lengua náhuatl. Se sentaban a ver jugar a los niños, nahuas, y fueron anotando en sus libretas sus expresiones y algunas reglas gramaticales. Pronto los frailes aprendieron a decir y escribir en náhuatl el Padre Nuestro, el Ave María, el Salve Regina y otras oraciones. Y así comenzaron a transcribir por primera vez la lengua náhuatl con caracteres latinos. Fray Juan de Tecto, uno de los tres, murió en el fatídico viaje de Hernando Cortés a las Higueras, Honduras, de 1524 a 1526. Hay duda de si también allí murió Fray Juan de Ahora, pero parece no haber ido, porque falleció en Texcoco antes. Pero Fray Pedro de Gante continuó aprendiendo y enseñando hasta que en 1527 trasladó la escuela de Texcoco a la Ciudad de México, que estableció junto a la capilla de San José de los Naturales, junto al convento de San Francisco. Allí continuó el aprendizaje bidireccional, porque al tiempo que los niños nobles de varios pueblos y lenguas aprendían a hablar, leer, escribir y cantar en español, latín y náhuatl, también aprendían náhuatl y otras lenguas, Fray Pedro de Gante y varios de los frailes que fueron llegando, particularmente los más jóvenes, según el testimonio en 1531 del franciscano Fray Alonso de Guadalupe, que dice que ni él ni otros frailes ya viejos leían el arte de la lengua mexicana, gramática, manuscrito, que circulaba entre los franciscanos, probablemente compuesto, pienso yo, por Fray Pedro de Gante. Este arte de la lengua mexicana es el del que da noticia y que documenta el padre Fray Francisco Morales. Como producto e instrumento de esta tarea, Fray Pedro de Gante imprimió en la imprenta de Juan Kronberger, llegada a México en 1539, que pasó en 1548 a propiedad de su administrador Juan Pablos. Allí publicó varias versiones sucesivamente ampliadas y corregidas de su doctrina cristiana en lengua mexicana, de las que conocemos las de 1547 y de 1553, con grabados sobre madera, realizados por artistas nahuas de la propia escuela de San José de los Naturales, fundada por el mismo Fray Pedro. También conocemos de Fray Pedro sus cartillas para enseñar a leer en español, latín y náhuatl, de las que conocemos la que imprimió Pedro de Ocharte en 1569. Menciono que la perdida, breve y más compendiosa doctrina en lengua castellana y mexicana, México, Juan Kronberger, 1539, de existir, podría ser la primera de las versiones de la doctrina cristiana en lengua mexicana de Gante, en su versión breve y compendiosa, pequeña, Tepítón, en náhuatl, como la que incluyen las versiones conocidas de 1543, 7 y de 1553 de la doctrina cristiana en lengua mexicana de Gante. Una doctrina extensa y una doctrina Tepítón, así dice, doctrina Tepítón. Ese año de 1539, por cierto, también se planeó la publicación de una doctrina cristiana en lengua de Mechoacán, de Fray Jerónimo de Alcalá, autor de la conocida y fundamental Relación de Michoacán, de 1541, y de un perdido arte de la lengua de Mechoacán. Alcalá, se dan cuenta ustedes, fue un poco como el Gante y el Motolinía juntos de Michoacán,
porque como Gante publicó doctrinas cristianas y como Motolinía escribió una historia. Y antes de 1545, el fraile dominico, Fray Diego de Santa María, imprimió al parecer, una doctrina cristiana en lengua mixteca, de la que se sabe, pero que no se ha visto la noticia de ella, Bas von Duesburg, y lo menciona Isabel Grañén Porrúa. Por su parte, los primeros 12 franciscanos llegados en 1524, que al pasar por Texcoco rumbo a la Ciudad de México recibieron de Fray Juan de Tecto la indicación de seguir el evangelio que a todo punto ignoró San Agustín, que es aprender las lenguas de los indios para cristianizarlos. En ellas se pusieron a aprender las lenguas, particularmente el náhuatl. Para auxiliarse en ello, en ese mismo año de 1524, le pidieron al capitán, gobernador y justicia mayor Hernando Cortés, antes de su viaje a las Higueras, que les diera uno de los hijos de una señora española extremeña, viuda de un señor Molina. Venían de Extremadura y llegaron en 1522, poco después de la conquista. Este niño, Aloncito, había aprendido náhuatl, jugando y conviviendo con los niños nahuas. Bueno, niños, ya, como les digo, él habrá llegado, si nació en 10, habrá llegado a los 12 años, aprendió náhuatl entre los 12, 13 y 14 años, y ya a esa edad, a los 14, 15 es cuando se une con los franciscanos. O sea, no es tanto que jugara de niño chiquito con los niños náhuatl, o sea, ya más bien jovencito, adolescente. Aloncito había aprendido náhuatl jugando y conviviendo con jóvenes nahuas. Gracias a Carlos Sempat Azadurian y a Ascensión Hernández Triviño, sabemos que Alonso de Molina nació en 1510. Por eso vamos a hacer estas precisiones, no en 1513, como se pensaba anteriormente. Por lo que tenía 14 años cuando comenzó a trabajar con los recién llegados franciscanos. Se volvió de inmediato un colaborador fundamental suyo, para enseñarles la lengua náhuatl, ayudarles a evangelizar, a anotar palabras, reglas gramaticales, oraciones. Junto con Aloncito, los frailes aprendieron náhuatl jugando con los niños, con un infantilismo evangélico. Alonso tomó el hábito franciscano en 1528, en el convento de San Francisco de la Ciudad de México. En 1535 se ordenó sacerdote, con la presencia del primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y de don Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente de la Real Audiencia de México. Por cierto, fue el primer sacerdote que se ordenó en la Nueva España, el primer de los muchos que se seguirían ordenando por acá. Se dedicó en el convento de San Francisco a componer sus obras en lengua mexicana, doctrinas, confesionarios, una gramática y sobre todo un vocabulario en lengua castellana y mexicana y castellana, bidireccional, que concluiría en 1571, que es la culminación de su obra y base fundamental de toda la lexicografía náhuatl hasta el presente. Esta doctrina cristiana bidireccional de 1571, pero cuya primera fase, todavía unidireccional, castellano-mexicano, publicó Molina en 1555, les dije ya. En 1536, vámonos para atrás, el primer virrey don Antonio de Mendoza y el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, fundaron el Colegio de Santa Cruz, franciscano, en la parcialidad de Santiago Tlatelolco de la Ciudad de México, que concentró los esfuerzos de los frailes en la educación más elevada de los jóvenes indios nobles, ya no tanto niños sino jóvenes, pero siempre nobles, para que después ellos mismos sean los
gobernadores, alcaldes, regidores, escribanos de sus pueblos, y aprendan a defenderlos jurídicamente. Este colegio de Santa Cruz de Tlatelolco tuvo miras iniciales en la formación de un clero indígena que pudiera colaborar con los frailes en la evangelización de la tierra. En el colegio Tlatelolco enseñó y trabajó Fray Bernardino de Sahagún, quien encabezaría un amplio proyecto de historia universal de las cosas de la Nueva España, en náhuatl, español y pinturas, desde los tiempos antiguos hasta la conquista, con el fin también de realizar el acopio más amplio de registros en náhuatl relativo a todas las cosas. Por eso es historia universal de las cosas del mundo antiguo, y así poder evangelizar a los indios con un lenguaje que realmente toque su sensibilidad. Como ven, los proyectos de Molina y de Sahagún eran complementarios. Ambos buscaban conocer y dar a conocer la lengua náhuatl, concebida como la lengua de la evangelización, de la conquista espiritual. Los padres Molina y Sahagún colaboraron muy pronto en varias tareas. Una de ellas, que se menciona poco, fue la participación de ambos en 1539 como intérpretes en el juicio que le hizo el obispo Zumárraga, en su calidad de inquisidor episcopal, a don Carlos Ometochtzin, de la familia real texcocana, descendiente de Nezahualcóyotl y Nezahualpilli, aspirante al cargo de gobernador del pueblo de Texcoco y acusado ante el obispo por sus rivales políticos texcocanos. Zumárraga y sus ayudantes le encontraron toda clase de ídolos en sus palacios de Texcoco y en los cerros de Texcotzinco y de Tlaloc, y mandó quemar a don Carlos, además de destruir los bajos relieves tanto del monte Tlaloc como de Texcotzinco. La severidad excesiva del obispo inquisidor, acaso exacerbada por sus descubrimientos de perturbadores bajorrelieves idolátricos en el cerro de Texcotzinco, fue castigada por la corona, que le retiró la jurisdicción inquisitorial sobre los indios. Por ese mismo año de 1539, el mismo obispo Zumárraga, junto con el virrey don Antonio de Mendoza, llegado en 1535, concretaron su trato con el impresor sevillano Juan Kronberger para que envíe una imprenta y a un operario a la Ciudad de México para poder imprimir las obras que mucho se necesitaban para la cristianización de la Nueva España. Juan Pablos, el operario de Juan Kronberger, que logró comprarle en 1548 la imprenta La Viuda de Kronberger, ya se los dije, fue el impresor de las sucesivas versiones de la doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante. Ya se los dije también, perdón. Y fue el impresor también de las dos primeras obras de Fray Alonso de Molina. La primera, su Doctrina Cristiana Breve, traducida en lengua mexicana, esta de 1546, bastante temprana. Probablemente, pues sí, en 1546, con el pie de imprenta de Juan Kronberger. Juan Pablo todavía no compraba la imprenta a su viuda. Este impreso se perdió, pero se conserva copia de parte del texto en español y en náhuatl, publicada por Joaquín García y Casbalseca. Y Molina imprimió también, y más bien Juan Pablos imprimió también de Molina su vocabulario en lengua castellana y mexicana, la primera versión, la de 1555. Pero ya con el pie de imprenta de Juan Pablos, pues este ya había comprado la imprenta La Viuda de Kronberger. Juan Pablos tuvo dificultades financieras en 1547, cuando juntaba dinero para comprar la imprenta. Pero para 1550 se había repuesto. Pudo comenzar a adquirir materiales de imprenta
y contratar a trabajadores especializados, como el fundidor de letras Antonio de Espinosa, que contrató en 1554, artista de gran calidad, según Isabel, según la mirada experta y conocedora de María Isabel Grañén Porrúa. Antonio de Espinosa fue el encargado de imprimir en 1555 el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina, en una de las dos prensas que ahora tenía Juan Pablos. En todo esto sigo, por supuesto, el libro sobre Juan Pablos de María Isabel Grañén. O sea que este vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina en 1555 fue impreso por Antonio Espinosa en una de las prensas de la imprenta de Juan Pablos, que era su trabajo. En su búsqueda de sistematización del vocabulario y de la gramática de la lengua náhuatl, que comenzó con los franciscanos de 1524, Fray Alonso de Molina conoció la obra de Antonio de Nebrija, el gran lexicógrafo español de finales del siglo XV, y particularmente de Nebrija, sus dos vocabularios, castellano-latino y latino-castellano, y sus dos artes o gramáticas, de la lengua latina uno y de la lengua castellana el otro, el famoso impreso en 1492. Y Molina aspiró a realizar el mismo programa con la lengua náhuatl y mexicana, o sea, un vocabulario castellano-mexicano y otro mexicano-castellano y además una gramática. Como primer paso en su estrategia, Fray Alonso de Molina compuso el vocabulario en la lengua castellana y mexicana de 1555, castellano-mexicano solamente unidireccional, que fue también el primer vocabulario impreso en América, ya se los dije, antecedido por los esbozos de Fray Andrés de Olmos y de Fray Bernardino de Sahagún. Molina comenzó con el vocabulario castellano-mexicano, como es bien sabido, porque un vocabulario castellano-mexicano es un instrumento para tratar de expresarse en ese idioma para los frailes. Y también, sobre todo, porque Molina contaba como base con la selección alfabetizada de palabras del diccionario castellano-latín de Antonio de Nebrija, de 1495. Tenía esta base de palabras ordenadas alfabéticamente en castellano con su traducción al latín. No le interesa a Molina la traducción al latín, obviamente le interesa la lista de palabras porque ya están ordenadas alfabéticamente, ya es ganancia, y además es una primera selección de palabras que toma Molina. Esto es muy importante como punto de partida. Muchos historiadores y yo mismo he caído en el error que sencillamente Molina se siguió a Nebrija, tomó muchas palabras, hizo una selección de palabras y agregó algunas. Para nada que primero agregó algunas, agregó muchas. Y esto es lo importante, que ahora la investigación lexicográfica histórica está realizando. Molina omitió muchas voces del vocabulario castellano-latín de Nebrija, pero agregó muchas también, siempre con el afán de proporcionar un instrumento de evangelización a sus hermanos de orden y de dar cuenta de las novedades del mundo americano y de las riquezas de la lengua náhuatl. Sí, ya en el primer vocabulario, el que es castellano y mexicano, ya hay un interés específico en la lengua náhuatl, que claro, se va a poder desarrollar mucho más en la versión completa del vocabulario castellano-mexicano, mexicano-castellano de 1571, y además mucho más amplia, pero ya desde esta primera versión de 1555 hay un interés en la realidad mexicana y en la lengua mexicana. Este fue el primer intento y como vimos, solo en 1571, 16 años después, Molina consiguió imprimir un vocabulario bidireccional, no solo castellano-mexicano, ahora muy ampliado,
sino también mexicano-castellano. Y en ese mismo año de 1571, Molina imprimió su Arte de la Lengua Mexicana, con segunda edición en 1576. Es editado y estudiado excelentemente por nuestra querida Ascensión Hernández Triviño, colega de esta academia. Sin embargo, desde el vocabulario de 1555, el trabajo lexicográfico de Molina requirió de una reflexión gramatical. Esto es muy importante señalarlo, que aunque Molina se tarde hasta 1571 para escribir su gramática, no es que la gramática estuviera ausente del vocabulario desde la versión de 1555. La misma concepción, la misma microestructura y macroestructura del vocabulario de 1555 tienen detrás de sí una reflexión gramatical. Una reflexión gramatical referida al principio de la composición, señalado por Fray Andrés de Olmos en su Arte de la Lengua Mexicana, en 1547, no impreso, pero que circuló abundantemente en manuscrito. Ya lo hemos mencionado muchas veces, este importante señalamiento de don Miguel León Portilla y de doña Ascensión Hernández Triviño, de que Olmos, en la primera gramática conocida de la lengua náhuatl, su Arte de la Lengua Mexicana de 1547, manuscrita, no impresa en su momento, es el primero que señala que, a diferencia del latín, a diferencia de la gramática del latín, no prevalece en las oraciones la sintaxis, sino más la composición con estas palabras polisitéticas aglutinantes de la lengua náhuatl, que de alguna manera describe por primera vez Fray Andrés de Olmos, y que van a seguir después de Olmos, pues todos los conocedores, todos los que escribieron gramáticas y vocabulario, gramáticas de la lengua náhuatl y de otras lenguas, van a reconocer este mismo principio de composición presente no solo en la lengua náhuatl, sino también en las demás, en muchas de las demás, o la mayoría de las demás lenguas americanas, como lo destaca, por cierto, Ascensión Hernández Trevi. En este interés gramatical de Molina en su vocabulario por la gramática, esto es particularmente cierto en el caso de los verbos, con sus prefijos y sufijos, que Molina decidió escribir en náhuatl no en un infinitivo como tal inexistente, sino en la primera persona de singular, separando los prefijos adecuados al verbo para indicar su régimen. La traducción del español al náhuatl implica un análisis gramatical, sobre todo los verbos, como dije, con las abreviaturas que Lockhart consideró geniales de Molina para definir los verbos, y que los inventa en el vocabulario de 1555 y que conservaría en el vocabulario de 1571, y que ya se volvieron comunes en todos los conocedores del náhuatl, después de indicar el verbo, poner el comienzo, por ejemplo, nitla, nic, ni, nino. Nitla indica que el verbo es transitivo. Ni es la primera persona del sujeto, tla es un objeto indiferente. Nic es un objeto también, es un indicador de transitivo, primera persona de singular y tercera persona de plural. Cuando una palabra solamente tiene ni, es una palabra intransitiva. Ni, por ejemplo, nemi, ni. Nemi es vivir. Ni, nemi, yo vivo. Es una palabra intransitiva. En fin. Ni no es para indicar las palabras reflexivas. Entonces, este tipo de indicaciones gramaticales así abreviadas, con esa elegancia latina, de inspiración latina, pero genial en su aplicación al náhuatl, de indicar nitla, nic, nino, nino, para indicar el carácter transitivo, intransitivo, reflexivo, etcétera, de los verbos, nos adentra desde el vocabulario en la gramática de la lengua náhuatl.
Y lo mismo en las series de palabras con la misma raíz. La construcción de las palabras nahuas permite un primer nivel de análisis gramatical y cobran sentido los sufijos de los sustantivos. Quisiera destacar la riqueza americana del texto español, del vocabulario en lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina, que no sigue sin más, ya les dije que yo me equivoqué en eso y varios otros, que no sigue sin más el lemario del Diccionario Español Latín de Nebrija de 1495, como lo señaló el estudioso Jesús Bustamante García en su importante libro sobre Sahagún, sino que Molina intenta, ya desde entonces, acoger parte de la riqueza de la lengua náhuatl. Esta riqueza mexicana, novohispana, del texto español del vocabulario de Molina, motivó la elaboración de su registro sistemático por los investigadores Augusta López Bernasocki y Manuel Galeote, amigos nuestros, en su libro titulado Tesoro Castellano del Primer Diccionario de América, lemas y concordancias del vocabulario español náhuatl de Fray Alonso de Molina, editado en Madrid, editorial Verbum 2010. Es muy importante, se dan cuenta que es tanta la riqueza de, de, de la parte en español, de la parte español del castellano náhuatl, del vocabulario de Molina, que no es solamente a repetir a Nebrija, que merece todo un estudio, todo un libro de 500 páginas para analizar esta riqueza. Y les leo una de las cosas que escriben Augusta López Bernasocki y Manuel Galeote. Los cito. La presencia de realidades americanas, cuyas designaciones indígenas eran casi desconocidas para los españoles y necesitaban de traducción al español. Mientras Nebrija solo recogió la palabra indígena canoa en la sección castellana, Molina acogía más de un centenar de ocurrencias de términos indígenas entre las entradas castellanas del vocabulario de castellano mexicano de 1555. Tal caudal se incrementó hasta superar los 2 centenares de ocurrencias de indigenismos en la sección castellana del vocabulario castellano mexicano de 1571, el que por fin concluye 16 años después. Dicha presencia de voces indígenas se duplicó en el vocabulario náhuatl español, o sea, ya obviamente, pues en el vocabulario náhuatl español de 1571, hasta superar las 400 ocurrencias de indoamericanismos en la sección castellana. Vean ustedes la riqueza de este ya primer vocabulario castellano-mexicano de 1555. Otra diferencia entre Molina y Nebrija es, según López Bernasocki y Galeote, el paso de un vocabulario humanista, el de Nebrija, a un vocabulario misionero. Y en ese sentido, pues, o sea que hay cantidad de expresiones referidas no tanto a describir el mundo, sino a servir, expresiones que sirven prácticamente a cristianizar a los indios nahuas de la Nueva España. Y esto es un problema bastante difícil, pero bueno, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, todas las palabras tomadas de Nebrija, pero cuya traducción al náhuatl no es una palabra náhuatl, sino decir solamente lo mismo. Pues sí, Dios. ¿Cómo se dice Dios en náhuatl? Dios. ¿Cómo se dice Eucaristía? Eucaristía, etc. Este tipo de palabras sencillamente dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, esto ya es interesante en términos de la utilización práctica en la evangelización del vocabulario castellano-mexicano de Fray Alonso de Molina de 1555. Y en esta importancia sobre el vocabulario misionero, pues imagínense todo lo que se podría ver sobre este tema, pues pero hay que enfatizar algo que viene junto con la cristianización, junto con la evangelización, que es que los frailes no solamente cristianizaban a la gente, sino los formaban, ya se los mencioné, como gobernadores, como alcaldes, como regidores, como escribanos.
tremendamente importante. Por eso solo recibían a nobles indios, porque los querían formar en estos oficios para que participaran en el gobierno, en el autogobierno de los pueblos indios de la Nueva España y se puedan defender de los abusos de españoles y de todas las circunstancias que puedan darse. Entonces, esto va a estar presente, obviamente. Ya en el vocabulario de Molina, ya está presente en el de Nebrija, pero más enfatizado y con más intención en el de Molina de 1555. En ese sentido, habría que incluir varios términos políticos relacionados con la formación de pueblos a la española, con sus cabildos, gobernadores, alcaldes, escribanos, fundamentales para la autodefensa de los indios como súbditos de la corona española en el sistema judicial español. También es valioso el repertorio de las palabras y las cosas del mundo español y europeo de fines del siglo XVI, que sí incorpora Molina de Nebrija y que se transmiten al náhuatl y al Nuevo Mundo. Muestran el papel de los frailes y del propio vocabulario de 1555 en la transmisión de la revolución tecnológica que trajo el encuentro de dos mundos. Temas de todo tipo: mundo natural, cuerpo humano, cosas, técnicas, carpintería, herrería, impresión de libros, lectura y algo de religión, no mucho. Muestran López, Bernasocki y Galeote que ya antes se habían escrito vocabularios usando una selección del lemario del vocabulario de Nebrija, y como el diccionario castellano-árabe de Fray Pedro de Alcalá, es de 1555, o el diccionario latín-catalán de Gabriel Busa, que sencillamente usan el diccionario castellano-latín de Nebrija, quitan el castellano y ponen las mismas palabras bastante parecidas en catalán. Pero Molina se diferencia de ellos por la incorporación del mundo náhuatl y del mundo de la evangelización, que también implicaba, insisto, la formación de lo política, administrativa de los pueblos de indios. Y por cierto, la información de palabras que ya están en Nebrija y que aparecen incorporados por Molina, relativas a la lectura, a la impresión de libros, a las tintas, a los papeles, a los tipos de imprenta, a las encuadernaciones, al estudio, todo eso ya está muy presente en Nebrija, 1495, y Molina no va a dejar de incorporar estos términos fundamentales para la cristianización e incorporación de los indios al régimen español, y que además seguirían todos los seguidores de Molina, entre ellos otros, como vamos a ver ahorita, Fray Maturino Gilberti. Hay más de una razón para estudiar el primer vocabulario de Molina, el de 1555, opacado por su hermano mayor, el vocabulario bidireccional de 1571, obra cumbre de la lexicografía americana que todos tenemos. En cambio, es más difícil de tener el vocabulario de Molina de 1555. Nuestro amigo Manuel Galeote proporcionó elementos fundamentales para su estudio y aprovechamiento. En primer lugar, con el citado Tesoro Castellano del primer diccionario de América, que da cuenta del tesoro lexicográfico e histórico contenido en los lemas españoles del diccionario castellano mexicano. Imagínense la riqueza de la parte mexicana. Otra es la edición facsimilar que hizo Manuel Galeote, del vocabulario de 1555. Que también es muy importante en sí mismo y por los estudios que contiene, aunque ahora pues ya en Internet ya es un poco más fácil tener acceso al vocabulario de Molina de 1555. Hace poco no era fácil de conseguir. Tuvo gran mérito Ascensión Hernández Triviño de León Portilla cuando editó un disco compacto de Mapfre con todos los textos en náhuatl, libros en náhuatl del siglo XVI, entre ellos el vocabulario de Molina de 1555, pues ya eso ya no entra en las compus, ya se desactualizó, lamentablemente, pero ahora con la proliferación de sitios de internet que reproducen libros antiguos, entre ellos los mexicanos, pues ya el lector puede leer muy cómodamente, bueno, con la comodidad que da la computadora, el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina.
Y también de Galeote, con Miguel Figueroa Saavedra, está una edición que hicieron ahora no facsimilar, sino transcrita, con ciertos criterios de normalización que permiten un máximo aprovechamiento para el estudio del vocabulario castellano-mexicano de Molina de 1555, como les digo, opacado por la obra que todos leemos, que todos aprovechamos, el mismo vocabulario, pero bidireccional de Molina en 1571, que todos aprovechamos, aunque tal vez no todos estudiamos como lo merecería. Bueno, ya, pasemos ahora de este de Molina a este gran discípulo suyo, Fray Maturino Gilberti. Uno de los ejemplares del vocabulario en la lengua castellana y mexicana de 1555 de Fray Alonso de Molina, llegó al convento de San Francisco del pueblo de Tzintzuntzan, provincia de Michoacán, donde lo leyó un franciscano estudioso de la lengua michoacana, el francés Fray Maturino Gilberti, quien la aprovechó para la elaboración de su propio vocabulario en lengua de Michoacán de 1559, que no recurrió directamente a la selección de palabras del diccionario español latino en Nebrija, sino a través de la selección de Molina en su vocabulario que él mismo abrevió y a veces adicionó. Esto es algo que señalo yo en un artículo ya publicado hace mucho tiempo. O sea que Gilberti aprovechó a Nebrija, pero no directamente, lo aprovechó a través de la selección de palabras de Nebrija hecha por Molina, y habría que agregar ya no solo por la selección de palabras, sino por las palabras que agregó Molina en su vocabulario castellano-mexicano en 1555 y que va a retomar Fray Maturino Gilberti en la parte castellana michoacana de su vocabulario bidireccional de 1559, su vocabulario en lengua de Michoacán. Este Fray Maturino Gilberti había llegado en 1542 de la provincia franciscana de Aquitania. Nació en Poitiers, centro de irradiación protestante, lo cual le va a traer algunos problemas con Vasco de Quiroga. Pasó a la provincia de Michoacán, al convento del pueblo de Tzintzuntzan, antigua capital michoacana. Fray Jerónimo de Alcalá acababa de escribir y de entregar al virrey Mendoza la relación de Michoacán en 1541. ¿Se acuerdan que ya hablamos de ella? Porque él también escribió una gramática. Si la tenía el virrey, no sé si Fray Maturino pudo conocer la relación de Michoacán, se la acababan de dar al virrey, pero tal vez conoció una copia o un borrador. Pero Fray Jerónimo de Alcalá le debió contar a Gilberti, recién llegado, todas sus historias. En todo caso, Fray Maturino Gilberti debió tener acceso en la biblioteca del convento de Tzintzuntzan a los manuscritos de su doctrina cristiana en lengua de Michoacán y a su arte de la lengua de Michoacán, su gramática, todas ellas de Alcalá, que van a ser fundamentales para su propia obra. Seguro estaban en el vocabulario, en la biblioteca del convento de franciscano de Tzintzuntzan. No hay registro de que Alcalá esbozara un vocabulario de la lengua de Michoacán, pero tal vez lo hizo. De Tzintzuntzan, Fray Maturino pasó a los pueblos de la laguna y de la sierra del poderoso encomendero Juan Infante, quien se los apropió en 1529 de manera fraudulenta, como lo mostró el historiador Joseph Benedict Warren, recientemente fallecido, tristemente, e ilustre miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Joseph Benedict Warren, el gran historiador michoacanólogo, purépechólogo, insigne. La cercanía de Gilberti y los demás franciscanos en Michoacán con el encomendero Juan Infante, quien les había ayudado para la construcción de sus iglesias, conventos y hospitales, con su capilla propia, irritaba al obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, porque interfería en el proyecto de organización política, la policía mixta, civil y religiosa, económica y social de los pueblos de la laguna, que él concebía como barrios de la ciudad de Michoacán bajo su control y no el control de un encomendero fraudulento como Juan Infante.
Quiroga lo derrotó en la corte en 1554. Fray Maturino Gilberti estaba en el pueblo de Erongarícuaro, cuyo convento había contribuido a fundar con el apoyo del encomendero infante y del gobernador don Juan Chichiqui o Tzitziki Flor, creo que se llamaba. Quiroga ganó el pleito en el Consejo de Indias y regresó en 1554 y corrió a Infante de sus barrios de La Laguna y a Maturino Gilberti de Erongarícuaro, y se tuvo que ir al convento de Tzintzuntzan, el convento franciscano de la ciudad de Tzintzuntzan. Allí, Fray Maturino recibió en 1555, bueno, la biblioteca del convento de Tzintzuntzan recibió el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina, recién salido en 1555, y se puso de inmediato a trabajar en su propio vocabulario en lengua de Michoacán. De hecho, su trabajo con el vocabulario de Molina se integra en un proyecto más amplio, que probablemente empezó antes de 1555, pero imposible saber por lo pronto. Pero no sé si en tan poco tiempo, entre 1555 y 58, pudo haber hecho todas estas obras. Mire, fíjense, en primer lugar, un diccionario, no unidireccional como el de Molina, de 1555, sino bidireccional, como los de Nebrija, castellano, michoacano, michoacano, castellano. Es parte del plan. Además, elaboró desde 1558 un arte de la lengua de Michoacán, en 1558, una gramática, que es la primera gramática impresa en México y en América. Pero también publicó la gramática latina, la famosa gramática maturina de 1559, que indica que tenía presente el modelo de la lengua latina para el estudio de la lengua michoacana, aunque no necesariamente a través de la gramática latina de Nebrija, de sus famosas introducciones latinae. Quisiera ver de qué manera Gilberti se refiere al principio de composición más allá de la sintaxis, siguiendo a Olmos. Gilberti también planeaba escribir obras de doctrina cristiana en varios niveles, desde los más elementales, cartillas, hasta un tesoro que publicó en 1558, Tesoro Espiritual de la Lengua de Michoacán, en la lengua de Michoacán, que publicó en 1558, que yo no leo en purépecha, pero yo los noto bastante semejante a la doctrina cristiana en lengua mexicana de Gante, la de 1547 o las de 1553. Y escribió también Molina otra doctrina grande, esta sí, descomunal, el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán de 1559, el libro más gordo impreso por Juan Pablos y en lenguas indígenas el más gordo impreso en todo el periodo novohispano. A este libro lo va a atacar el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, por varias cuestiones teológicas. La adoración de las imágenes cristianas, si es correcta o no, cómo se deben de venerar, la Trinidad, si Dios es tres, si Dios es uno, las buenas obras, si bastan para llevarnos al cielo, en fin, ese tipo de cuestiones. Pero no creo que esto, que era lo aparente, fuera lo fundamental. Lo que Vasco de Quiroga, el obispo Quiroga, no le perdonaba a Gilberti era su alianza, su amistad con el encomendero fraudulento Juan Infante, que le había quitado los barrios de La Laguna, hasta 1554, cuando los recupera Vasco de Quiroga. Todo esto en el marco de la enemistad frontal del obispo Quiroga con los frailes franciscanos y agustinos de Michoacán, por la cuestión de los diezmos, por la cuestión de la preeminencia, por mil conflictos que los separaban. Con los dominicos no se peleó, porque no había dominicos en Michoacán, y porque era la orden a la que pertenecía su aliado, el arzobispo de México, Fray Alonso de Monto. Mientras que Molina publicó su extensa obra con la trilogía catequética, doctrinas, confesionarios, arte, vocabulario, a lo largo de muchos años, 1546, 1555, 1565, 1569, 1571, 1576, 1578, así los fue publicando a lo largo del tiempo. Gilberti publicó sus libros en escasos 2 años, salvo el Tesoro Espiritual de Pobres de 1575.
Y esto debió implicar años de trabajo previo de elaboración con su equipo de colaboradores michoacanos. Aunque la parte castellana mexicana de su vocabulario de 1559, Gilberto usó a Molina de 1555, eso no quiere decir que ese año iniciara sus trabajos sobre la lengua michoacana. Si fue capaz de producir desde ese año un vocabulario no unidireccional, sino bidireccional, además de su arte y sus doctrinas, pequeña, mediana y grande. Fue gracias a años de trabajo con sus colaboradores michoacanos en todos los niveles. Y, como ya lo he mencionado, debieron entrar al taller de Juan Pablos y trabajar como cajistas en él. Gilberti aprovechó la lista de palabras de Molina de 1555, la adaptó, pero no lo siguió en las abreviaturas e indicaciones gramaticales. No podía hacerlo, porque la lengua michoacana es más complicada, por lo que prefirió adelantarse y hacer un breve arte de la lengua de Michoacán, su gramática de la lengua de Michoacán de 1558. El vocabulario, recordemos que hay que esperar hasta 1571 para ver la gramática de la lengua mexicana de Fray Alonso de Molina. Gilberti tenía la suya ya lista, una pequeña gramática en 1558 y que además todavía la usan los estudiosos de la lengua de Michoacán con provecho. El vocabulario fue el último de los 4 libros que imprimió Gilberti en la imprenta de Juan Pablos en 1558 y 59. Esto se debió tal vez a que para ampliar lo más posible la parte michoacana castellana, se esperara a haber realizado sus otras obras, su tesoro y particularmente su amplio diálogo, que funcionaron como surtidores, de donde surgieron sin duda muchas palabras michoacanas que fueron incorporadas al vocabulario michoacano castellano. Como vemos, muchas de esas palabras pues tal vez eran michoacanas o tal vez eran palabras que sonaban michoacanas, pero que fueron inventadas por los frailes, inventadas por Fray Maturino Gilberti para expresar contenidos cristianos complejos, tanto en su tesoro espiritual en la lengua de Michoacán como en su diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán. Mira, fíjense, recapitulando, el vocabulario castellano-latino, el de 1495 de Nebrija, tiene algo más de 19,000 voces. El vocabulario en la lengua castellana y mexicana, el de 1555 de Molina, tiene más de 13,000, 6,000 menos. Pero, como ven, le quitó, pero le agregó muchas también, o sea que estas cifras hay que tomarlas por lo que valen. La parte castellano-michoacano del vocabulario de Gilberti tiene apenas más de 8,000, o sea, cada vez menos. Molina selecciona términos de Nebrija y agrega también muchos. Y lo mismo hace Gilberti con Molina, aunque no he tenido evidencia de que Gilberti agregue mucha información específica de Michoacán que no esté presente ya en Molina, específicamente de la zona central náhuatl de la Nueva España. Hay en cada caso un trabajo de selección de términos y también de adición, menor pero significativa, pues refleja las necesidades de la evangelización y del contacto entre españoles e indios. Esto es aún más notable en la edición definitiva del vocabulario en lengua castellana y mexicana, de Molina, que aumenta a 18,000 voces, acercándose al número de voces del vocabulario de Nebrija, pero alejándose en la sustancia, reflejando cada vez más la problemática novohispana, lo que es y lo que se busca que sea, o sea, la cristianización. Y como vimos, en ese trabajo de corrección y aumento, Molina tomó en cuenta el vocabulario en lengua de Michoacán, acaso también el consejo personal de Gilberti. La parte mexicano-castellano del vocabulario de Molina, de 1571, alcanza ya la cifra portentosa de 24,500 voces, rebasando en mucho la parte michoacano-castellana del vocabulario de
Gilberti, que tiene unas 6,000. Pero sobre todo debido a la decisión de dar cabida a gran cantidad de expresiones compuestas, palabras, oraciones, casi oraciones o frases, con el fin de transmitir la riqueza del frasis, del frasis, perdón, de la lengua mexicana. Y el propio Gilberti también se refiere al frasis, el frasis y ornato de la lengua de Michoacán. Esto es algo que les importaba a muchos, no solo hablar gramaticalmente correcto o más o menos bien, sino hablar de manera elegante, aprovechando todos los giros de ambas lenguas, que eran muy ricos. Por cierto, les comento que Fray Maturino Gilberti imprimió sus libros en un momento de crisis de la imprenta de Juan Pablos, pues Antonio de Espinosa tomó la decisión de separarse de Juan Pablos, fundar su propia imprenta y romper el monopolio del que gozaba Juan Pablos desde 1548, cuando compró la imprenta de Juan Kronberger. Por cierto, les recuerdo, lo mencioné hace un momento, por si quieren se los vuelvo a mencionar, que Antonio Espinosa entró a trabajar con Juan Pablos en 1554 y trabajando para Juan Pablos, él fue el que imprimió con su gran noción y su gran maestría estética y editorial, él fue el que editó el vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina en una de las dos prensas que ahora tenía Juan Pablos. En su imprenta ya no solo había una prensa, ahora solo había dos desde 1550, mejoró su condición y pudo ampliar sus actividades, máxime que desde que adquirió la imprenta de Juan Pablos, de Juan Kronberger, Juan Pablos a partir de 1548 tenía el monopolio de la impresión de libros en la Nueva España. Entonces esto le permitió aumentar bastante su producción, aunque Antonio Espinosa, que era bastante esteticista, bastante preciosista, se quejaba de que este aumento de la producción de Molina a veces iba en detrimento de la calidad de los libros. Y por eso sucedió esto de que Fray Maturino Gilberti imprimió sus libros, ya les dije, en 1558 y 1559, en un momento de crisis de la imprenta de Juan Pablos. Pues Antonio de Espinosa tomó la decisión de separarse de Juan Pablo, fundar su propia imprenta y romper el monopolio del que gozaba Juan Pablo desde 1548, cuando compró la imprenta de Juan Kronberger. Son muy bellas las portadas de los dos libros de Gilberti impresos en 1558, El arte de la lengua de Michoacán, que se acabó de imprimir el 8 de octubre, y El tesoro espiritual en lengua de Michoacán de Gilberti, que se imprimió poco después, días después, el 20 de octubre de 1558. Son muy bonitos. Antonio Espinosa, el trabajador que se estaba peleando con su jefe, Juan Pablos, estaba por irse a España para negociar su separación con Juan Pablos. Por ello puede pensarse que tal vez esto es algo que lo piensa Isabel Grañén Porrúa, tal vez dejó diseñadas estas portadas antes de irse en mayo o junio de 1558 para obtener la Real Cédula del 7 de septiembre que lo autoriza a fundar su imprenta y rompió el monopolio de Juan Pablos. Por cierto, también son interesantes los grabados en el tesoro espiritual. Lamento no podérselos enseñar y hasta hay algunos medios eróticos. Sobre todo los pecados más interesantes, como ustedes saben, son los de la lujuria. Fue rápido el rompimiento de Antonio de Espinosa con Juan Pablos. Su partida de la imprenta, su viaje relámpago a España, donde obtuvo romper con la exclusividad para imprimir de Juan Pablos, para imprimir en la Ciudad de México, de Juan Pablos. En septiembre de 1558, Espinosa estaba en la corte en Valladolid, donde obtuvo la Real Cédula del 7 de septiembre, que determinó que el arte de la imprenta se usase y ejerciese libremente en estas tierras. Apenas 10 días después de obtenida la Real Cédula,
Antonio de Espinosa viajó a la ciudad de Sevilla y le compró a Jacome Kronberger una imprenta, metal para hacer letras y material tipográfico. Pero todavía el 21 de noviembre de 1558, el rey le expidió 2 reales cédulas que lo favorecían en la Ciudad de México. Solo el 22 de marzo de 1559, en Sevilla, obtuvo Espinosa licencia para viajar a la Nueva España. Y ya el 2 de agosto, en la Ciudad de México, presentó ante el virrey Velasco y la Real Audiencia las reales cédulas del 7 de septiembre y del 21 de noviembre de 1558. E instalada su imprenta, lo primero que hizo fue imprimir ese mismo año la gramática Maturini, la gramática latina de Fray Maturino Gilberti, que Icasbalceta considera muy bien impreso. Isabel Grañén Porrúa piensa que Antonio Espinosa se había llevado consigo a Juan Rodríguez y Sebastián Gutiérrez, antiguos trabajadores de Juan Pablo. Pero antes del regreso de Antonio de Espinosa, en 1559, Fray Maturino Gilberti no interrumpió su plan editorial. O sea, ya había impreso su Arte de la Lengua de Michoacán, ya había impreso su tesoro, pero ahora pues tenía que seguir imprimiendo los más gordos e importantes que seguían. O sea, su diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán, la que le trajo problemas con el obispo Quiroga, que acabó de imprimir el 15 de junio de 1559, y su vocabulario en lengua de Michoacán, que acabó de imprimir el 7 de septiembre de 1559. Pero, como vimos, eso sí, reservó su gramática Maturini latina para imprimirla con su amigo Antonio de Espinosa. ¿Quién sabe cómo estuvieron las cosas entre Gilberti, Molina, Espinosa, Juan Pablos? ¿Quién sabe? No creo que pese a que hayan roto, se hayan llevado tan mal. Así pues, Gilberti imprimió sus 4 libros michoacanos en la imprenta de Juan Pablos, en un momento en el que había entrado en crisis debido a la salida de Antonio Espinosa y de otros operarios. De cualquier manera, Fray Maturino había venido a la Ciudad de México con sus colaboradores michoacanos, con los que había elaborado los libros, y bien preparados también para imprimirlos en la imprenta de Juan Pablos. Y también es curioso otro dato, es que como vimos, Antonio Espinosa imprimió en la imprenta de Juan Pablos el vocabulario de Molina de 1555, porque en esa época Espinosa trabajaba para Pablos, pero imprimió también su vocabulario bidireccional, el de 1571, pero ya en su propia imprenta. Ya conocía la obra y sus retos y sus problemas. Ya mencioné que Gilberti pudo imprimir en 2 años sus 5 o más libros, en 1558-59, y el tiempo mucho mayor que se tomó Molina para ir imprimiendo los suyos, entre 1546 y 1578 o más. También es notable de manera particular que desde 1558 y 59 Gilberti escribiera su Arte de la Lengua de Michoacán y su vocabulario bidireccional, cuando Molina se tardó de 1555 a 1571 para pasar de su vocabulario unidireccional a su vocabulario bidireccional y a publicar su gramática, la primera edición de su Arte de la Lengua Mexicana. Y entonces, pues bueno, ¿cuáles son las razones que podemos aducir o traer para entender la mayor facilidad que pudo haber tenido Gilberti para componer su obra? Una de ellas, pues obviamente, es que, bueno, si hablamos del vocabulario en la lengua castellana y mexicana de Gilberti, como vimos, es bidireccional, tiene una primera parte michoacana castellana y una segunda parte castellana michoacana. Y obviamente que la pudo hacer Gilberti ya con mucha facilidad la parte castellana michoacana, porque ya siguió sin más la lista de palabras ya tomadas por Molina de Nebrija y además incrementadas. Entonces aquí no había mayor esfuerzo de parte de Molina al
al anotar el lemario en español de la parte castellana y mexicana de su vocabulario de 1559, porque sencillamente siguió a Molina, 1555, y dando pues las traducciones a la lengua michoacana que conocía muy bien Molina, lo mismo que Gilberti, lo mismo que los colaboradores michoacanos, muy ilustres y muy bien formados por él, de Fray Maturino Gilberti, y que además ya podían ser pues, gente pues, ya bastante, ya no eran jóvenes, ya eran gentes con su propio criterio, como me lo ha señalado Miguel Figueroa. Otro elemento es que también hasta cierto punto era más fácil de hacer el vocabulario michoacano-castellano que el mexicano-castellano. Es más enredada hacer una lista alfabética de palabras en náhuatl. Es muy difícil y sobre todo porque es difícil aislar el núcleo de una palabra, el núcleo verbal o nominal, pero que en el uso cada una de las palabras tienen prefijos y sufijos, de manera que es bastante endiablado y complicado hacer la lista de palabras en lengua mexicana, en lengua náhuatl. Pero en la lengua michoacana la cosa no es tan difícil porque, como ustedes saben, la lengua michoacana es una lengua sufijante, o sea, casi no tiene prefijos. Comienza con la raíz verbal o nominal y después tiene una serie de sufijos. De manera que ya estas raíces que van formando árboles de palabras, redes ya se van formando de manera un tanto más sencilla en el caso de la lengua michoacana que en el caso de la lengua náhuatl. Y también otra de las razones por qué pudo hacer más fácilmente la gramática de la lengua de Michoacán, desde 1558 Gilberti, de lo que pudo Molina hacer la gramática de la lengua mexicana, que se tardó hasta 1571. Pues bueno, esto es difícil de decir, tal vez es porque se concentró en los sufijos de los verbos y de los sustantivos, o tal vez más bien por la urgencia, por la necesidad de explicar sucintamente en un arte lo relativo a los sufijos de los sustantivos y verbos que aparecen marcados en los lemas desde el vocabulario de Molina en 1555 y que no se podían poner pues, con el sistema de Molina para la lengua náhuatl, pero no se prestaban para ponerlos. Este tipo de abreviaturas, de explicaciones y de explicaciones gramaticales sucintas, explicadas, no se podía hacer igual en el caso del vocabulario michoacano, por lo que era más necesario, más urgente hacer una gramática, un arte, aunque sea pequeño, pero que sirva de complemento, sin el cual el vocabulario, pues, como que no funciona. Bueno, pues esto es algo algunas de las cosas que les quería platicar. Y claro, después de haber hablado tanto, tengo la impresión de que me quedo en el borde de la investigación que es necesario comenzar a hacer. Son muy notables las investigaciones y las ediciones realizadas por Manuel Galiote, por, por Miguel, por Miguel Figueroa Saavedra. En su edición de Molina tiene un prólogo magnífico de Ascensión Hernández Trujillo, esta gran profesora de Molina, y ahora es dar el paso para hacer una investigación semejante, específica, sobre el vocabulario de la lengua, en la lengua de Michoacán, de Maturino Gilberti, que un poco sucede un poco con el vocabulario 71 de Molina, que lo usamos muchísimo, todos lo aprovechamos a diario, pero lo hemos estudiado todavía, tal vez no lo hemos estudiado, y tal vez habría que seguir la, las vías de investigación que nos sugieren investigadores como Manuel Galiote, Miguel Figueroa Saavedra, Ascensión Hernández de Duempa. Muchas gracias
y espero que les haya resultado de interés esta plática y estoy atento, por supuesto, a todos los comentarios, preguntas e indicaciones que me pueden hacer. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Y pues así es, invitamos a nuestro público a realizar sus preguntas sobre esta conferencia. Y aquí tenemos una de María Cristina Pérez. También agradecemos las felicitaciones y saludos que nos mandan. Ya vemos desde Puebla, la Ciudad de México, Toluca, Tlaxcala, Morelos, Xochitepec. Pues como siempre, un gusto contar con su asistencia en estos ciclos. Y vamos a darle lectura a una de las preguntas que tenemos. Y recuerden que seguimos esperando aquí en la caja de comentarios. María Cristina Pérez, doctor Martínez Barax, gracias por la sesión de hoy. Quisiera preguntarle si hay datos de cuántos ejemplares se imprimieron en 1555-1558 de los vocabularios y quiénes tenían acceso a ellos. Hace otra pregunta. ¿Había vocabularios exclusivos para las órdenes religiosas? No, de vocabularios exclusivos no creo. En esa época, pues eso sí, o sea, era buena en el sentido de que ser impresor era un negocio, sí se ganaba dinero, de manera que se vendían y se compraban los libros. En esa época no es un poco como hoy en día, que todos los libros académicos necesitan el subsidio de las universidades y de las instituciones académicas. En esa época, pues precisamente por algo Juan Pablo tenía su monopolio, porque el monopolio de un negocio bastante, pues bueno, que era el de imprimir los libros y cualquiera los podía comprar. No sé, siempre les pregunto a los conocedores, como Marina Garone, cuántos ejemplares editarían y los datos a veces no vienen mucho, entonces yo no lo tengo y lamento no poder contestar esa pregunta. Pero eso es muy interesante, la presencia de este tipo de libros en muchos lugares. O sea, ejemplares del vocabulario, ejemplares del tesoro espiritual, se compraban, los encontramos en listas de libros, los encontramos en cartas de compraventas de libreros de la Ciudad de México, no solamente a españoles, sino a nobles indígenas. Por ejemplo, don Antonio Huitzimengaría, el gobernador indio de la provincia de Michoacán entre 1545 y 1562, era cultísimo, sabía náhuatl, purépecha, español, latín, griego, algo de hebreo, y tenía muchos de estos libros adquiridos directamente por él. Obviamente que muchos, sin que sean exclusivos de las órdenes religiosas, pero supongo, y es algo que se podría tal vez comprobar con los catálogos de las bibliotecas de las órdenes, es si supongo que sí que muchos de estos libros eran adquiridos por las bibliotecas de los principales conventos para que por ahí puedan ser consultadas pues, por todos los frailes que trabajaban allí. Entonces, exclusividad, claro que no había. Cualquier gente, india o español, en México o en España podían comprar todos los libros que imprimían primero Juan Pablo, después Antonio Espinosa, después todos los sucesores de ellos, Pedro Charte, entre otros. Vamos a continuar con las preguntas. Elizabeth Galindo, ¿se podría recomendar alguna bibliografía para estudiar sobre la imprenta de pueblos y la segunda imprenta que se mencionó en la charla? Bueno, este libro que les he mencionado es muy, muy bonito. El de María Isabel Grañén Porrúa se llama Los grabados en la obra de Juan Pablos. Es muy, muy, muy bonito libro y refleja lo más novedoso de la investigación, pero también el íntimo conocimiento que tiene María Isabel, como les digo, del arte de la imprenta misma. Y bueno, por supuesto, si hay algún libro que hay que recomendar sobre los libros impresos por los frailes en el siglo XVI, el más importante sin duda y más fácil de comprar es el de Joaquín García
y Casbalceta. Se llama Bibliografía Mexicana del siglo XVI. Es la obra cumbre de, si es que se puede hablar de eso, de tantas obras importantes de don Joaquín, pero es una de las obras más importantes de Joaquín García Casbalceta. La concluyó masiva en 1886. Es preciosa, de una riqueza increíble, y hay una edición ampliada, enriquecida por Agustín Millares Carlo, de la Bibliografía Mexicana del siglo XVI de Joaquín García Balceta. Esta edición enriquecida es de 1554, y recientemente, pues el Fondo de Cultura vende a un precio muy accesible este precioso libro, fundamental para cualquier tipo de investigación sobre la bibliografía, sobre las lenguas indígenas, sobre la cultura mexicana del siglo XVI. María Cristina pregunta, bueno, comenta, doctor Martínez Barak, su sesión me hace imaginar cómo eran estas ediciones. ¿Cuáles serían las características o criterios que revelarían la experiencia y excelente trabajo de los editores? Pues, pues el uso de los tipos, la armonía, la composición de las páginas. Esto era algo que pues, se estaba desarrollando muchísimo en Europa, y sí existía un verdadero arte tipográfico, y a veces sí es posible, los verdaderos conocedores de los libros, los que los estudian cotidianamente en las bibliotecas, o tienen la suerte, o tenemos la suerte de verlas en internet, pues sí se puede ver ya bastante de cerca cómo están hechos los libros, y sí se puede ver la belleza o el descuido de ciertas composiciones según el tipo de libros que se hacen. Por ejemplo, bueno, no quiero dar ejemplos, porque además debo de decirlo, pues no soy un conocedor del tema. Aquí tenemos un par más de preguntas. Dice Arcelia Martínez Ramos, ¿dónde se producía el papel para los libros? Se traía de España las Bien, resmas de papel, así se medían las cantidades. De España o de Europa, ¿eh? Había papel también italiano, había papel que podía ser muy caro y bueno. nos pregunta el doctor Benjamín Juárez Echenique, nuestro Y corresponsal hola. en Estados Unidos. Dice, muchas felicidades, muy interesante. Una pregunta, algunos de los franciscanos flamencos como Pedro de Gante u occitanos como Gilberti, seguidores de la nueva devoción, a diferencia de los peninsulares, no manejaban la lengua española como lengua materna y aprendieron rápidamente las lenguas indígenas. ¿Qué tanto influyeron estas diferencias teológicas y estratégicas para la cristianización, para la cristianización, influyeron en las tareas lexicográficas de los miembros de los miembros de la orden saráfica? Benjamín, pues no sé, no sabría contestarte con claridad. Claro que sí hay diferencias importantes, y, y una de las diferencias que se van a dejar sentir mucho en Michoacán es la diferencia entre Vasco de Quiroga, que de alguna manera lo que buscaba era relacionar lo mejor posible siempre a los indios y a los españoles, y a los indios entre sí a través del comercio comercial y el comercio de ideas y el comercio de culturas, digamos así, el intercambio de culturas y de comercio. En eso consistía, digamos, la utopía de Vasco de Quiroga, esa utopía de todos los pueblos alrededor del lago de Pascua, considerados uh, uh, barrios de la ciudad de Michoacán, en Pátzcuaro, donde estaba la Catedral de Vasco de Quiroga. Lo que él buscaba era una integración económica, social, cultural, armoniosa entre todos los pueblos de la laguna, y, y entre los indios y españoles, y esto se debía de ver también en su propia ciudad de Michoacán, donde convivían indios y españoles, en su iglesia de cinco
naves en forma de los dedos de una mano abierta, su catedral de Páscuaro, o pues, de los colegios, el Colegio de San Nicolás, donde buscaba la interrelación de indios y españoles. Esto va a ser siempre lo que él va a buscar, a diferencia de los franciscanos, que de alguna manera buscaban mantener aislados a los pueblos de indios bajo su paternal supervisión de los frailes, pero separados de los malos españoles, que buscan pues, el dinero y la explotación de los indios. Entonces, esto sí, esas son algunas de las motivos de fondo que, que van a influir aquí. También, como les dije, había varias razones que motivaron el ataque del obispo Quiroga a Maturino Gilberti por su diálogo de doctrina cristiana, que también involucran cuestiones de religión. Y aquí tal vez tiene que ver con el hecho de que Gilberti haya nacido en la ciudad francesa de Poitiers, centro de irradiación protestante, por lo que se podía ver con mayor sospecha pues ese tipo de cuestiones de que las buenas. Bien, pues tenemos congelado al doctor Martínez Barax. Probablemente con esta tarde lluviosa aquí en la Ciudad de México, seguramente se ha quedado sin luz. Es una posibilidad porque justo antes de iniciar nos comentaba que estaba lloviendo por donde se encontraba. Y pues teníamos ya esta respuesta y una pregunta más que claro que le haremos llegar al doctor en cuanto nos podamos comunicar con él. Alguien también en la transmisión de YouTube preguntaba entonces cuál es el diccionario más temprano de lengua náhuatl. Pues por ahora no nos queda más que despedirnos de ustedes, agradecer su asistencia y sobre todo un poco al clima que nos haya permitido escuchar toda la conferencia de esta tarde del doctor Rodrigo Martínez Barax. Y pues recuerden que los esperamos la próxima sesión. El próximo mes tendremos nuestra sesión para dar continuidad a esta cátedra de Patrimonio Histórico Cultural de México, Rafael Tovar y de Teresa, ciclo anual 2024. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.